Bendiciones a todos, espero que estén bien. Hoy vamos a estudiar en Juan capítulo 8, versículos 31 a 36. Pero primero vamos a orar. Señor, gracias por esta oportunidad que nos has dado de nuevo, Señor, para estudiar tu palabra y para estudiar específicamente en el Evangelio de Juan. Y gracias, Señor, por este estudio. Gracias por las cosas que nos has revelado, Padre, a través de tu palabra. Y, Señor, te pedimos que en este momento nos ayudes a entender lo que tu palabra está diciendo. Y ayúdanos, Señor, también a aplicar lo que tu palabra dice a nuestras vidas. Te amamos, Señor, te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, me gustaría empezar al decir que Juan capítulo 8 es un capítulo maravilloso para estudiar y para crecer espiritualmente. Y en Juan 8 encontramos a Jesús teniendo misericordia de una mujer sorprendida en adulterio, y luego Él se identifica a sí mismo como la luz del mundo. Y mientras el capítulo continúa, algunos de los judíos que no creían en Jesús tienen conflictos con Él. Y a ellos no les gustaba lo que Él decía y no les gustaba lo que Él hacía tampoco. Entonces, en su autoridad divina, Jesús confronta su pecado de no creer en Él como el Mesías. Y estas personas continuaban rechazando a Jesús vez tras vez tras vez como el Mesías, aunque Él era en verdad el Mesías. Y los milagros que Él hacía, las palabras que Él decía, las profecías que Él cumplía y la vida pura que Él vivía demostraban 100% que Él era el Cristo, el Hijo de Dios. Y lo que es interesante en nuestro pasaje hoy, Juan 8, versículos 31 a 36, es que Jesús hace frente a las personas que creían en Él de una manera superficial. Ellos creyeron, pero su fe no era genuina. Entonces, en el mensaje de hoy vamos a estudiar eso en más detalle. Juan capítulo 8, versículos 31 a 36. Dice la palabra del Señor. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ellos le contestaron: somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: en verdad os digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí permanece para siempre. Así que si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres. Amén. En versículo 30 de Juan 8, la Escritura dice que muchos creyeron en Él mientras Jesús estaba hablando. Y aquí en versículo 31, Cristo empieza a hablar con estas personas que habían creído en Él. Ahora bien, la pregunta que debemos hacer acerca de estas personas es: ¿su fe era real o falsa? ¿Era genuina o superficial? Y honestamente necesitamos hacernos esta pregunta a nosotros hoy en día también. ¿Nuestra fe es real o superficial? ¿De verdad confiamos en Jesús ¿de verdad confiamos en Jesús para el perdón de nuestros pecados y como nuestro Rey? ¿O simplemente queremos recibir algunos de los beneficios del cristianismo sin someternos a Jesús? ¿Cuál es? Y escuchen, hay muchas personas en este mundo que creen que son cristianos cuando en realidad no son. Jesús dice en Mateo 7 que muchos le dirán: Señor, Señor, en el día del juicio, pero ellos irán al infierno. ¿Por qué? Porque nunca tuvieron una relación que salva con el Señor Jesús. Es posible confesar que Jesús es nuestro Señor, pero no creerlo en nuestros corazones. Y ese tipo de fe no salva. La fe tiene que encontrarse, la fe tiene que proceder del corazón. Entonces, en versículo 31, Jesús les dice a estos judíos que habían creído en Él, aparentemente,
que los que permanecen en su palabra son verdaderos discípulos. Así que Jesús está diciendo que la característica principal de un discípulo de Él es que ese individuo anhela obedecer los mandamientos de Jesús como un estilo de vida. Una persona no puede amar a Jesús de verdad si persistentemente se niega a obedecer sus enseñanzas y mandamientos. Y con eso, una persona no puede ser salva si no es un discípulo, un seguidor de Jesús. ¿Por qué? Porque cuando creemos en Cristo como nuestro Salvador, también creemos en Él como nuestro Señor, nuestro amo, nuestro Rey. Y nos sometemos a Él. Y si de verdad creemos que Jesús es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, vamos a someternos a su liderazgo. Y la palabra griega para discípulo significa estudiante. Entonces, un discípulo de Jesús es alguien que aprende de Él y que pone en práctica sus enseñanzas. Y Jesús mismo, Él dice en Lucas capítulo 6, versículo 46, ¿y por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que os digo? ¿Por qué me llaman Señor, Señor, cuando no hacen lo que yo les mando? ¿Y por qué se llaman discípulos a ustedes cuando se niegan a obedecerme y seguirme? Y escuchen, cuando yo hablo sobre este tema, siempre tengo cuidado. O sea, siempre quiero añadir también que un discípulo de Jesús peca todavía. No somos perfectos. No somos perfectos. Pero, aunque todavía pecamos diariamente, los verdaderos cristianos tratan de matar su pecado y no caminan en la maldad como un estilo de vida. Sienten convicción cuando pecan y cuando fallan. Y ellos buscan a Dios a través de la palabra y a través de la oración y a través de la iglesia. Y Jesús dice en versículo 32 que sus discípulos conocerán la verdad y que la verdad los hará libres. Y sabemos del contexto de versículo 34 que Jesús está hablando de ser libre del pecado, de su condenación y esclavitud. Y la palabra conocer aquí se refiere a un conocimiento experiencial. Entonces, por el poder del Espíritu Santo, un verdadero creyente de Jesús va a conocer la palabra de Dios y va a creer lo que dice la palabra de Dios para ser salvo. Y me encanta lo que Jesús dice en versículo 36. Él dice, así que si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres. Porque la multitud había dicho, en versículo 33, que ellos no habían sido y no eran esclavos de nadie. Bueno, eso fue falso, completamente falso, porque Israel estaba siendo oprimido por Roma en ese momento y también Israel había sido esclavizado por los egipcios, por los asirios y por los babilonios. Así que ellos habían sido esclavos en su historia. Pero más que eso, estas personas eran esclavos al pecado y al diablo. Pero Jesús les dice que si ustedes creen en mí, si hacen el compromiso por la fe de someterse a mis mandamientos y a mi salvación, serán salvos. Entonces, si creemos en Jesús, Él nos va a rescatar de la esclavitud del pecado. Él nos va a rescatar del diablo. Y también nos va a rescatar de la santa ira de Dios contra nuestros pecados. Y que todos escuchen en este momento, esta invitación es para nosotros hoy en día. Y no piensen, por favor, no piensen que pueden decir que Jesús es su Señor y Salvador con la boca y después vivir exactamente como quieras, de acuerdo con los deseos de su carne. Eso no funciona en el reino de Dios. Para llegar al cielo tenemos que tener una fe genuina en el Señor Jesucristo. Tenemos que creer en Él de verdad desde el corazón. Entonces, en conclusión,
un cristiano es un discípulo y un discípulo es un cristiano. Y por eso creemos que Jesús es el único que puede salvarnos de nuestros pecados y por eso nos sometemos a Él como nuestro amo. Él solo nos hace libres. Él solo. Cuando nos sometemos a Él, a su liderazgo, Él nos libra de nuestros pecados, del diablo, del mundo y de todas las cosas que podrían dañarnos espiritualmente. Espero que este mensaje sea de bendición para todos ustedes y que Dios los bendiga y guarde abundantemente en nuestro Señor Jesucristo. Amén.